los que están buscando qué hacer con Fire o teniendo un problema, digamos, y trayendo el problema o a un afiliado o a HTTP Internacional. Y a partir de ese momento empieza el camino en el cual se convierten en implementadores en algún sitio o desarrollan parte del estándar en forma local, o trabajan en un acelerador, que es vamos a ver después, un grupo de organizaciones que quiere avanzar con más velocidad una guía de implementación para cumplir con sus casos de uso, o el dominio específico o un grupo específico. Nuestras guías de implementación a nivel local, que son las guías core o base, y finalmente los que colaboramos en la definición del estándar global, del estándar que sirve para todo el mundo, que es FHIR R4 o R5. Entonces, esta espiral de ser cada vez más involucrado en la comunidad FHIR a nivel global es lo que va avanzando en cada país. Un recordatorio de por qué estamos usando FHIR para todo, porque en cualquier proyecto de informatización o compartir historia clínica van a necesitar todos los bloques que están abajo. Los 8 bloques que están abajo no son una opción. Ustedes necesitan tener un directorio de prestadores o organizaciones, necesitan tener la identidad del paciente resuelta, más allá de cuál sea el documento o el identificador que usen, van a tener que tener un algoritmo de identificación y una manera de tener un Master Patient Index. Van a tener que tener registrado el consentimiento de los pacientes sobre los datos o en general. Van a tener que autorizar a los usuarios y autenticarlos, o sea, saber quiénes son y saber qué pueden hacer dentro del sistema. Van a tener que tener acceso a la terminología. No es suficiente con definir la terminología, sino que los sistemas que participan en un intercambio de datos tienen que tener acceso a esta terminología de manera rápida y ágil, y no a través de mandarles cada mes un archivo CSV. Tenemos que poder definir qué es válido y qué no es válido en nuestro intercambio a través de extensiones y restricciones. Tenemos que poder saber cómo transportamos nuestros artefactos de interoperabilidad. En general, si usamos FHIR, vamos a usar RESTful y HTTPS. Y finalmente tenemos que tener registro de quién tocó qué en el sistema y quién miró qué en el sistema. Eso se hace a través de audit log y de provenance. Entonces, esas 8 bloques de abajo son un factor común a cualquier sistema que implementen de compartir historia clínica o de lo que habló hoy Viet, ¿no? De ir más allá de compartir historia clínica y meterse en la representación de conocimiento. A partir de eso podemos trabajar en todo lo demás, y ahí sí el límite es la imaginación. Podemos hacer reportes de salud pública, podemos hacer soporte de decisión clínica, podemos intercambiar documentos, podemos acceder a información clínica granular, como saber, por ejemplo, qué alergias tiene este paciente específico o qué procedimiento se realizó o qué laboratorio, sin obtener la historia completa y sin intercambiar documentos a través de una API. También podemos trabajar todos los workflows. Los workflows serían, por ejemplo, la continuidad de cuidado a través de la referencia y la contrarreferencia, las órdenes diagnósticas y los reportes diagnósticos en el área de laboratorio o de anatomía patológica, todo el flujo de prescripción electrónica, desde la prescripción hasta la administración, pasando quizás por darle al paciente una caja con los medicamentos en la farmacia o en la farmacia hospitalaria, e inclusive que el paciente pueda reportar qué es lo que está tomando de venta libre. Y finalmente trabajar todo el workflow de vacunas, desde registrar las vacunas hasta ver el carnet de inmunización, hasta quizás tener sugerencias de salud pública para un paciente específico a través de un CDC Hooks, de qué es la vacuna que conviene darle al paciente a continuación. Todas estos bloquecitos, por primera vez podemos decir que se pueden implementar usando alguna parte de la familia FHIR de especificaciones. En el pasado siempre teníamos que recurrir a algún parche usando algún otro tipo de estándar. Ahora creo que está todo incluido, salvo el transporte REST y HTTPS, que no es un estándar nuestro, y la autorización y autenticación, todo lo demás. Autorización y autenticación sí, hay que usar Smart on FHIR como recomendación para autorizar y autenticar, así que casi todo es un estándar FHIR directamente. Lo único que yo puse un asterisco ahí porque no nos metemos con las imágenes, así que si van a intercambiar imágenes, usen DICOM, pero para todo lo demás, usen FHIR.
¿Cómo vamos a usar Fire? De muchísimas maneras, como un servidor específico con recursos Fire, ayer lo expliqué, un servidor nativo Fire se llama, o poner una fachada enfrente de nuestra aplicación existente, de nuestra API o de nuestra base de datos, o tener un motor de interfaz como Mirth o cualquier otro que hable Fire, o desde una aplicación móvil, como decía Viet, accediendo o generando recursos Fire a un servidor, ya sea nativo o fachada, o un portal de pacientes que usa Fire para acceder a la información que está en otros sistemas, o cualquiera de las maneras que define Smart on Fire de integrarse con una historia clínica visualmente y poder lanzarse en el mismo espacio que la historia clínica, dándole más recursos al médico. Lo que hablábamos ayer de Fire en las nubes, y finalmente Fire Bulk Data, que es la manera de intercambiar información masiva usando recursos Fire. Algo muy interesante que surgió este año, lo comentaba Viet, que Fire R4B y R5, acá me equivoqué, es R5, incluyen un nuevo modelo de suscripciones. El modelo de suscripciones permite definir tópicos. Esos tópicos se pueden descubrir en un server. Uno puede preguntarle a un server qué tópicos o qué temas de suscripción trabaja. Uno podría generar una suscripción para algún tópico en particular, diciendo a dónde manda la información, a dónde manda el aviso que alguno de esos recursos que están en esos tópicos se han creado o modificado, y una vez que tiene ese aviso, una vez que eso ocurre, hay una definición de un recurso de estado de la suscripción que nos permite enviar la información específica que fue generada, ya sea en forma completa o únicamente el ID para que alguien busque en el server esa información. Eso está incluido en la nueva versión de Fire, ese modelo de suscripciones, en Fire R4B, que es una versión suplementaria que se generó para poder incorporar solamente esta modificación. Se llama, lo preadoptamos, digamos, a R5, y también en R5 está incluido. ¿Cómo usamos Fire en general para la interoperabilidad clásica dentro de una institución? Habitualmente estamos usando versión 2 o CDA, pero estamos empezando a cambiar también dentro de las organizaciones el uso de Fire directamente. Para conexión con los sistemas financieros de backend, para autorizaciones, para adjuntos a autorizaciones, o como hace DaVinci para algunos flujos o flujos de trabajo específicos, como saber qué hace falta para hacerse un estudio en particular, qué antecedentes hace falta para poder autorizarlos, compartiendo información entre organizaciones, ya sea privadas o sistemas de salud nacional o regional, aplicaciones móviles como Apple Health, y para reporte de salud pública. Vamos a ver ahora un poquito de cómo se usa Fire en los bienes globales o global goods. El Estado en América Latina, el Estado en Estados Unidos, y especialmente con los aceleradores. Vamos a ver algunas especificaciones globales de Fire, algunos ejemplos relevantes, qué son global goods y el soporte de Fire en global goods. Las especificaciones globales, yo le llamo el toolbox, lo que ya discutimos el año pasado. Todas estas son especificaciones globales de Fire. Fire Release 4, Release 4B y Release 5 sirven para todo el mundo. Smart on Fire es válido para todo el mundo. Cómo conectarse con una historia clínica y cómo lanzar una mini aplicación dentro del entorno físico de la historia clínica. CDS Hooks, como les decía Viet, para poder llamar a un servicio de soporte de decisión clínica de manera estandarizada, de manera de poder reemplazar ese servicio por otro servicio sin ningún problema. SQL para representar la lógica de acceso a los datos para hacer cálculos de calidad, y Bulkfire para enviar información masiva de un sistema a otro o para aprovecharla desde Big Data. Todos estos son las especificaciones globales de Fire, no son para un país, son para cualquier país que lo necesite, y va a tener que hacer seguramente algún tipo de ajuste para poder usarlo localmente. Otro tipo de especificaciones globales son los resúmenes. Uno que estamos usando aquí es el IPS, International Patient Summary. Es un resumen muy pequeño para un paciente. Está definido en formato Fire y CDA. Es un documento con secciones y texto, con todo junto cuando se hace el reporte. La novedad
es que este año HL7 liberó un sandbox, un lugar donde podemos probar IPS. Esto nos hubiera servido a nosotros que estuviera hecho hace 5 años, pero lo hicimos este año. Si queremos ver cómo luce un IPS, podemos directamente usar la operación Pesos Summary en este servidor. Este servidor es verdadero, ustedes pueden realmente copiar ese vínculo y probarlo en su browser y van a recibir un IPS de vuelta. Y si además quieren probar cómo quedaría un IPS con sus propios datos demográficos y datos clínicos, ustedes pueden hacer un post con todos sus recursos a este servidor, que es un servidor FireH API, y después piden el Pesos Summary y obtienen su IPS. Así pueden jugar a ver cómo sería un IPS con sus propios datos de paciente. Esto no es para producción, esto es para jugar y ver cómo quedan las cosas. No lo usen en su casa para producción. El otro resumen, la otra especificación para resúmenes es el IPA, se llama International Patient Access. Ya está disponible el primer draft completo y es como un precursor a USCORE. La diferencia entre USCORE y IPS es que IPS genera documentos y USCORE y lo mismo IPA es para uso granular. No queremos un documento completo con toda la historia del paciente relevante, sino que queremos acceder a información específica, a alergias, a condiciones clínicas, a datos de laboratorio, a medición, a medicamentos que el paciente está tomando. Esta especificación no es implementable directamente. En principio, siempre a nivel país vamos a tener que definir algunas restricciones más, pero es el comienzo para no tener que definir toda esta parafernalia de cómo tengo que poder acceder y cuáles son los datos mínimos. Ya está definido en la implementación. Vamos a tener que agregar en nuestra terminología y nuestros identificadores, nada más. Algunas especificaciones de nivel regional en vez de globales, creo que ayer lo hablaron con Daniel Risato. En OPS estamos definiendo eventos adversos de inmunización, específicamente para COVID-19, definiendo el reporte individual a través de un recurso questionnaire, que va a ir de cada uno de los países, lo pueden revisar ahí. Y el otro especificación global, que no es de HL7, sino de la Organización Mundial de la Salud, es estas guías computables de cuidado antenatal. ¿Sí? Se llaman Smart Guides, y lo que hacen es, todo esto que ustedes escucharon de Viet, desde la guía clínica hasta el Clinical Decision Support y el reporte de medidas, está incorporado en esta guía, que lo que hace es representar las guías en papel de la Organización Mundial de la Salud, en este caso la guía de cuidado antenatal, como guías computables. Quiere decir que hay unas librerías SQL y unos recursos que nos permiten saber si en mi base de datos en particular estoy cumpliendo con lo que define la Organización Mundial de la Salud para mi paciente. Este es un ejemplo de un escenario y ahí ven todos los recursos FHIR utilizados en cada paso para ver cuál sería el camino para un paciente en particular. La otra especificación de la Organización Mundial de la Salud es esta documentación digital de certificados de COVID. Me parece que ayer Brasil anunció que lo había incorporado ya en su certificado digital. También lo hizo Chile. Es compatible con el que tiene la Unión Europea. Básicamente es un certificado que, ya sea a través de un QR o a través de un documento, permite expresar de forma interoperable cuáles son las vacunas que recibió un paciente a través de un recurso Immunization de FHIR. Todo lo demás es para verificar que el que emite el certificado es quien dice que es y que el certificado es válido y no ha sido trucado. Pero básicamente la información clínica está representada utilizando un recurso Immunization o varios recursos Immunization. Hablemos un poquito de Global Goods. Las Global Goods son herramientas digitales de código libre, open source, soportadas por una comunidad bastante poderosa, con fondos internacionales, y lo que a nosotros nos interesa es que
están diseñadas para ser interoperables. Y al respecto, lo que hace la Organización Mundial de la Salud a través de PATS, que es la que evalúa los Global Goods, los software que se implementan globalmente en países de mediano desarrollo o poco desarrollo, es que tiene que ser interoperable y que la mejor manera de ser interoperable, el máximo nivel de evaluación, es que usen APIs y que las APIs sean FHIR. Les recomiendo lecturas a través de las guías SMART. Les recomiendo que lean la guía de Global Goods. Ahí van a poder encontrar más detalles de lo que les estoy comentando. Con respecto a FHIR en América Latina, ya conocemos nuestro avance en Argentina a través de IPS, MHD y SNOMED y la definición de nuestra guía base. En Brasil implementaron el registro de testeo de COVID usando FHIR y ya definieron su guía base y están empezando a trabajar en educación. Hace varios años trabajan ya con nuestros cursos, pero están generando nuevos bootcamps y otros cursos en particular. En Chile, les contó, supongo, César ayer, de la guía de prescripción electrónica y la guía base de Chile, y además implementaron el certificado digital. Ahí tienen la URL de la guía base de Chile. México recién se forma como afiliado, pero ya empezaron a hacer eventos y trabajar en la guía base, y Colombia publicó su guía base y tienen la URL. El resto de América Latina en gris. Perú está avanzando bastante con la aplicación para transformarse en un afiliado. Vamos a ver si podemos avanzar este año o tendrá que ser el año que viene. Ecuador pidió los papeles de trabajo para empezar a generar el afiliado. En Paraguay hicimos un evento este año para crear un poquito de conocimiento y de interés en FHIR. Ya están trabajando en un portal para pacientes, una aplicación para pacientes usando FHIR en un registro de tumores. Y en América Central estamos viendo si podemos arreglar en algún momento con Recainsa o con Raxel o con ambos para que representen a los países que nos faltan, que están grises entre Colombia y México. Con respecto a Estados Unidos, lo más importante es que la ONC y CMS hicieron obligatorio para este año el uso de FHIR con las guías Da Vinci y CARIN para el acceso a pacientes. Y tienen su propia, como siempre hay muchos estándares, cada uno puede usar el que quiere. En vez de usar el de DSC, usaron algo que se llama BCI, que también usa un immunization como base, pero no es el mismo certificado que definió WHO, a nivel sobre por lo menos. Y lo que más les quería contar es el tema de aceleradores. Este circuito que ven aquí es muy parecido al que nos describió, al de Learning Health System que nos describió Viet, y vemos que hay aceleradores involucrados en la definición de algunas de las partes de este circuito, y vamos a ver para qué sirve cada acelerador, qué es lo que está haciendo cada acelerador. El programa de aceleradores comenzó hace 4 años, y es en general un trabajo, una combinación de organizaciones privadas y públicas, mayormente estadounidenses, pero estamos empezando a ver más participación internacional, sobre todo en Vulcan, en Codex y en Helios. Después vamos a ver qué es. No es que están cerrados a ser solamente estadounidenses, pero lo que pasa es que la mayor parte de la actividad se realiza en Estados Unidos. El primer acelerador fue el proyecto Argonaut. Es una iniciativa del sector privado para avanzar la adopción de los estándares específicamente de FHIR. Los proyectos históricos, casi todo lo que estamos usando ahora es herencia de Argonaut. Argonaut Data Query permitió generar US Core, y es lo que permite que cualquier aplicación móvil acceda a datos hospitalarios a través de los perfiles de pregunta de qué es lo que hay para este paciente, los perfiles granulares. Las suscripciones también fueron definidas por Argonaut. La definición de bulk data también fue generada por Argonaut. El uso de cuestionarios en general también hizo la primera definición Argonaut. Cómo se usa el recurso Questioner para generar fichas que los pacientes puedan
completar o que los médicos puedan completar, pero que sean dinámicas. La definición de CDS Hooks y cómo se usa FHIR para asignar o preguntar por turnos o agendamiento. Los proyectos de este año, cómo definir endpoints, cómo definir un registro de endpoints para poder hacer descubrimiento de servidores FHIR en un país o en una región, y cómo exportar información en forma electrónica. Uno de los avances de Argonaut que estamos esperando es que también empiecen a implementar lo que se llama escritura. Está muy dirigido a leer de la historia clínica. ¿Y qué pasa si yo quiero escribir? ¿Qué pasa si quiero cambiar el estado de una orden debido al resultado de una tarjeta de CDS Hooks, o si el paciente quiere registrar sus datos clínicos, su peso o cuánto corrió ese día, o qué es lo que comió, o cómo se siente? Todavía no está claro cómo se escribe en FHIR utilizando estas especificaciones, o si está claro, hay poca implementación todavía en el mercado. Hay mucha implementación de lectura, sobre todo porque es obligatoria en la regulación, pero poca implementación de escritura. Parece que lo que nos falta es avanzar también en que sea más fácil escribir desde otras aplicaciones en la historia clínica. Karin es un acelerador que habilita a los consumidores de salud a tener el detalle de qué es lo que su pagador les cubrió, ¿sí? Lo que se llama explicación de beneficios, qué es lo que nuestro pagador nos cubrió hasta ahora este año. En principio permite identificar a los socios de los planes y poder saber qué descuento tienen en las farmacias para los medicamentos y poder saber cuál es el costo de los medicamentos para ellos en el año siguiente. Esto es muy específico de Estados Unidos. A diferencia de este Codex, que es un acelerador para oncología, para definir el modelo de datos de oncología y en cuidado de cáncer, e inclusive la relación con la investigación clínica. En principio, la extracción de datos en este lenguaje llamado ENCODE, el descubrimiento de pruebas clínicas a través de endpoints FHIR, poder integrar quién puede participar en un trial específico para cáncer, y finalmente el reporte al registro de tumores. Estos son los proyectos que está trabajando Codex en este momento. Este es el home de Codex, y este año se agregaron dos actividades nuevas en Codex. Una es el acelerador de genomics llamado Genomex, que va a permitir la definición de intercambio de datos de genómica a través de interfaces específicas para poder compartir esta información desde los laboratorios o repositorios genómicos, y operaciones genómicas también. La otra actividad no la tengo definida acá, pero básicamente es incorporar también cardiología y quizás un acelerador en general de datos clínicos a este acelerador Codex. DaVinci es el proyecto que desarrolla Viet. Básicamente definen los casos de uso para cuidado basado en valor. Y estos son todos los casos de uso. No voy a ir a explicarles cada uno porque es complejo, pero básicamente lo que les decía el formulario, que es cuáles son los precios de los medicamentos para mí en particular, cómo hago autorización previa, cómo mejoro el trabajo del médico para decirle qué es lo que tiene que pedirle, qué es lo que tiene que enviar para autorizar sin que el paciente tenga que ir a autorizar esas órdenes complejas, la transparencia de costos de pacientes, cuánto le va a costar esto al paciente, y los recursos de cobertura. También trabajó bastante DaVinci en cómo intercambiar medidas clínicas, lo que les contaba hoy Viet, y en intercambio de datos entre prestadores y pagadores, y el acceso a los pacientes a sus propios datos clínicos según los tienen registrados los pagadores. Este es todo el alcance de DaVinci. Esta es nueva, este FAST comenzó este año como acelerador, y básicamente analiza
¿qué hay que hacer para que FHIR se pueda implementar en escala? ¿Sí? En escala me refiero a miles de organizaciones, millones de pacientes y miles de sistemas. Entonces, para hacer esta definición, hay que trabajar en lo que se llama escalabilidad, y esta escalabilidad está definida por el manejo de identidad de pacientes y prestadores, por servicios de directorio, por identificación de versiones de FHIR utilizadas. Ya estamos tan maduros en el uso de FHIR que tenemos 3 versiones funcionando al mismo tiempo en las organizaciones. Hay gente que trabaja con DSTU2, gente que trabaja con STU3, gente que trabaja en R4, y a partir del año que viene, gente que va a trabajar en R5. Entonces, ¿cómo hacemos para compatibilizar y para saber qué mandarle a cada uno de esos o qué vamos a recibir de cada uno de esos? También cómo homogeneizar el testeo, la conformidad y la certificación, y cómo se va a manejar la seguridad a esta escala. Estos son los detalles de los casos de uso. No voy a ir a cada uno de los detalles, pero pueden ver que es bastante importante completar estos pasos para empezar a usar FHIR realmente en escala de millones y millones de pacientes y prestadores. Este proyecto Gravity trabaja sobre lo que se llama SDOH, o los determinantes de salud sociales. Y en principio lo que definió es el vocabulario, la terminología que se va a intercambiar, y este año también agregó una guía de implementación en la cual dice qué artefactos se podrían intercambiar representando los determinantes de salud sociales. Y las condiciones que afectan nuestra salud, más allá de los problemas puntuales, sino dónde vive el paciente, qué es lo que aprendió, dónde trabaja, dónde juega y qué edad tiene. Eso define también la calidad de vida y cómo funcionan los pacientes. Esa información, la estabilidad económica, el acceso a la educación, el acceso a la salud, en qué barrio vive, y si tiene agua, y si tiene gas, y si tiene acceso a cloacas, y el contexto social y de comunidad, no habían sido muy cubiertos por la terminología clínica ni por el intercambio de artefactos, y ese es un trabajo que se hizo a través de Gravity. Esta es la guía de cuidado clínico de factores sociales. En principio era vocabulario, ahora se incorporó también cómo enviar documentos que tienen esta información o mensajes que tienen esta información. El otro nuevo acelerador es Helios. Es un acelerador de salud pública, por ahora basado en Estados Unidos, pero esperamos que haya más participación internacional. Y los 3 casos de uso para 2022, fíjense que el primer caso de uso es la inversa a lo que uno piensa siempre. Nosotros pensamos siempre en que la salud pública acceda a los datos de los prestadores, y este caso de uso es que se pueda acceder a los datos de salud pública desde los prestadores en formato bulk, o sea que podamos pedir información a salud pública y acceder en forma transparente a los datos agregados. El otro proyecto importante es cómo alinear el intercambio de datos de salud pública, que sean todos compatibles. Se veía un montón de approach distintos, y lo que quieren es homogeneizar este acceso de datos entre todos los que piden datos en salud pública. Y después cómo mandar información en forma agregada, en vez de mandar cada uno de estos informes. Hay un proyecto que se llama Sanner, que nos permite acceder a cuántas camas hay disponibles, qué inventario hay disponible, cuántos respiradores. Esto surgió básicamente después del COVID o durante el COVID. Qué manera estandarizada tenemos de pedir esta información a los prestadores. El otro proyecto importante es Vulcan, que es cómo acceder a información de investigación clínica, pero también cómo acceder a esa información directamente desde la historia clínica, cómo hacer un puente entre la salud, entre la información clínica que está en las historias y la investigación clínica. Estos son los 3 casos de uso que está trabajando este acelerador. Uno es sobre genómica, el otro es real world data, lo que les decía de utilizar datos de historia clínica directamente para poblar
investigaciones clínicas, o sea, usar datos de la historia clínica directamente para investigación clínica, y finalmente cómo definir en forma estandarizada la representación de actividades en un estudio. Con respecto a la Unión Europea, dos proyectos interesantes. Uno es Hospitals on Fire, que es un registro de todos los hospitales que en Europa están usando FHIR o planean usar FHIR. Por el momento es un registro voluntario y no computable, pero la idea es que para el próximo año o dos haya un registro de endpoints. El mismo registro de endpoints ya se generó en Estados Unidos a través de una iniciativa de la ONC que se llama Lantern, y Lantern lo que hace es, como los endpoint FHIR son públicos y no requieren autenticación, por definición, lo que hace es recorrer todos los endpoints que hay y hace estadística de qué es lo que cubren cada una de esas implementaciones de FHIR en Estados Unidos. En este caso, Hospitals on FHIR va a empezar como un registro público voluntario y conceptual, y suponemos que en unos años va a ser un registro de endpoints formales y computables. Con respecto a XeHealth, es el continuador de EPSOS y IPS, y es una definición de recursos que se van a usar tanto para uso primario, para intercambiar información de pacientes entre los países de la Unión, y para uso secundario, cómo usar esa información en investigación clínica. Y terminé. ¿Cómo estoy? Justo, ¿no? Muy bien. Por eso no puse más países, si no tenía que poner más países y me iba más de tiempo. Pero hay más países todavía. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a las dos. Yo tengo una pregunta para cualquiera de los dos. I have a question for any of you. If you want to select a project that implements FHIR, the best, the worst, el mejor, el peor, ¿qué proyecto elegirían? I would say start with making information available before trying to do too much workflow. In the US, they started with making clinical information in the EHR available, and now they have the insurance company information available. And with that basis of having information available, we now can work on workflow, like quality measures or other clinical decision support. So start with information you need to share before we get to how to work with that information. Me está mirando Ferkan para que yo también opine. Mi idea es que para mí lo que más me emociona a mí es Argonaut, porque Argonaut cambió la historia. Yo creo que Argonaut, todo el output de Argonaut es impresionante. Si se fijan la lista, desde la creación a partir de DSTU2, de la manera de acceder a los datos de paciente, y eso que se transformó en UScore, y la creación de todo el toolbox. Fíjense que está Smart on FHIR, está el uso de questionnaires para representar encuestas o datos específicos de salud, está CDS Hooks. Para mí ese proyecto es mágico, es lo que hizo que FHIR sea realmente una realidad implementada e implementable y que tenga alcance global. Para mí es Argonaut. Para mí es el proyecto más importante que se generó en FHIR.